Bueno, bienvenidos al análisis de hoy. Tenemos un objetivo que, la verdad, es verdaderamente fascinante. Vamos a desmitificar ese concepto tan abstracto que llamamos pensamiento. A ver, procesamos datos y tomamos decisiones minuto a minuto, ¿no? Pero ¿alguna vez nos detenemos a pensar en cómo pensamos? Literalmente hoy vamos a desarmar esa maravilla cognitiva para verla como lo que es, un proceso mecánico, tangible, que va paso a paso. Vamos a transformar algo que parece invisible en un mecanismo completamente estructurado. ¡Arrancamos! Y este es nuestro mapa de ruta para hoy. 1. ¿Qué es el pensamiento? 2. Las 6 etapas de pensar. 3. Operaciones mentales fundamentales. 4. Conceptos, juicios y razonamiento. Y, para cerrar, el punto 5. Historia social y conciencia. Va a ser un viaje interesantísimo. Así que, sección 1. ¿Qué es el pensamiento exactamente? Vamos a definir la base de todo esto. Muchas veces, y es súper común, confundimos el hecho de pensar con simplemente percibir o recordar algo. Pero hay una diferencia estructural enorme aquí. Imaginemos, por ejemplo, a un perro. La percepción es esa imagen inmediata, o sea, ver a ese perro específico justo ahí, enfrente nuestro. Ahora, la memoria sería acordarnos del perro que vimos ayer en el parque. Pero el pensamiento es algo de otro nivel, va mucho más allá. Toma a absolutamente todos los perros y los agrupa bajo un concepto único, abstracto, sin siquiera necesitar verlo en el momento. Es, literalmente, un salto enorme de lo específico a lo universal. Pasamos a la sección 2, las 6 etapas del pensamiento. Vamos a ver el ciclo interno de la mente. Para entender esto, resulta súper útil imaginarnos la mente como si fuera una fábrica de altísima tecnología que procesa materias primas. Porque claro, pensar no es simplemente un destello de magia o algo que pasa de la nada. Es un ciclo de procesamiento súper activo. Todo esto empieza cuando entra la información y termina cuando la sacamos al mundo. Vamos a recorrer esta cadena de montaje rapidísimo, porque son 6 pasos exactos. Primero, recibimos. Nuestra mente capta los ingredientes básicos, como algo que leemos o escuchamos. En ese milisegundo, la atención se activa y pasamos al paso 2, recordar. Ahí el cerebro busca rápidamente experiencias previas que se le parezcan. Luego viene el paso 3, que es como el núcleo del asunto, analizar. Desarmamos esa información. Cuarto, creamos, haciendo conexiones nuevas y buscando soluciones. Quinto, evaluamos. Aquí es donde decidimos al instante si la idea tiene pies y cabeza. Y finalmente, el paso 6, comunicar, o sea, tomar acción. Y así, en un parpadeo, datos crudos se conviertan en una decisión clara. Lo que nos lleva a la sección 3, operaciones mentales fundamentales. Vamos a abrir nuestras herramientas cognitivas. A ver, abramos un poco este kit de herramientas que tiene la mente. Hay 2 funciones vitales aquí que son como el martillo y los clavos, el análisis y la síntesis. El análisis es agarrar un todo y desarmarlo mentalmente en sus partes. Por ejemplo, vemos una silla y la mente la desarma. 4 patas, está hecha de madera, no pesa mucho, sirve para sentarse, todo eso. Ahora, la síntesis es exactamente lo opuesto. Reconstruimos esos elementos y les damos un nuevo sentido. Un ejemplo genial es Romeo y Julieta. Por medio de la síntesis, tomamos toda esa obra gigante y complejísima y la logramos entender en una sola idea. Una historia de amor adolescente que termina en tragedia. Ahora, fíjense en esto porque es fascinante cómo actúan juntas la comparación y la generalización. Si tenemos a un Beagle y a un Border Collie, automáticamente aplicamos la comparación para ver las diferencias. Que si el tamaño, que si el pelo, pero casi al mismo tiempo el cerebro aplica la generalización, o sea, extrae lo que tienen en común y deduce que, sin importar lo distintos que se vean, los dos son mamíferos. Es una síntesis brillante de algo que visualmente es muy diferente. Bien, sección 4. Conceptos, juicios y racionamientos. Entrando a la estructura lógica. Veamos ahora cómo todas estas herramientas de las que hablamos se van apilando. Es como construir un edificio desde los cimientos. Abajo de todo tenemos el concepto, que es una idea general y puramente abstracta. Si unimos 2 o más conceptos para afirmar o negar algo, armamos lo que se llama un juicio. Y un juicio, bueno, puede ser verdadero o falso. Y finalmente, en la cima tenemos el razonamiento. Esta es la increíble capacidad de agarrar esos juicios que ya conocemos y sacar conclusiones totalmente nuevas de ellos. O sea, el concepto arma el juicio y el juicio alimenta el razonamiento. Para que quede súper claro, vamos a poner un ejemplo en acción. El razonamiento deductivo siempre va de lo universal a lo particular. Nuestra premisa general dice, todos los mamíferos poseen glándulas mamarias. A eso le sumamos un juicio específico. La ballena es un mamífero. Y de ahí, ¡pum!, sacamos una conclusión absoluta y sin escape. La ballena tiene glándulas mamarias. Es matemática pura. Una premisa fuerte nos da una conclusión específica garantizada.
Finalmente, sección 5. Historia social y conciencia. Vamos a hablar del contexto. Ojo aquí, hasta este momento todo ha sonado muy mecánico, como de fábrica, ¿verdad? Pero hay que hacer un giro enorme, porque entra la teoría informacional de la personalidad. Esta teoría nos dice que el pensamiento no puede tratarse simplemente como una función biológica del cerebro y ya. No, para nada. El pensamiento depende directamente de la historia social y de todas esas experiencias personales que van moldeando la conciencia. El contexto no es algo que solo acompaña al pensamiento. En realidad, el contexto es el que lo construye. Y para anclar esto, hay una cita del psicólogo Alexander Luria que da en el clavo. Dice así: los orígenes de la conciencia humana no se buscan ni en las profundidades del alma ni en los mecanismos cerebrales, sino en la relación real del hombre con la realidad, en su historia social. Esta cita es poderosísima porque nos recuerda que nuestro lenguaje, nuestra actividad con los demás y el entorno son la verdadera cuna de nuestras funciones mentales más altas. Y bueno, para cerrar este análisis de hoy, queremos dejar una pregunta gigante sobre la mesa, que sale directamente de los dilemas filosóficos de nuestras fuentes. Y es esta: ¿el pensamiento precede a la realidad o es la realidad la que inevitablemente se antepone al pensamiento? Es una pregunta profundísima y bueno, quizá no tenga una respuesta definitiva, pero nos deja pensando y nos mantiene curiosos sobre cómo interpretamos el universo. Ha sido un verdadero placer sumergirnos hoy en la anatomía de nuestras propias mentes. Nos vemos en la próxima.